Hola, pues buenos días a todos. Os doy la bienvenida al primer taller realizado por Equipo Europa por Cataluña. Yo soy Sofía y seré la moderadora en este taller. Bueno, como ya sabréis, Equipo Europa es una asociación juvenil pre-europeísta, apartidista y sin ánimo de lucro, que tiene que ver, bueno, que tenemos el único objetivo de acercar la Unión Europea a la juventud y promover la participación política de los jóvenes en la Unión Europea. Chicos, primero os pido que por favor silenciéis todos los micrófonos para que todos podamos escuchar bien, no haya interrupciones y empezamos el taller. Bueno, lo primero, explicaros por qué nos interesa este taller, por qué lo hemos propuesto, y nace de la importancia que Equipo Europa tiene en cuanto a la participación y presencia de los jóvenes en las instituciones europeas. Creemos que como jóvenes europeístas tenemos que ofrecer a los demás jóvenes interesados las oportunidades que tienen de integrarse en las diferentes instituciones. Y bueno, para esto hemos contado con la colaboración de varios ponentes que serán los que os van a explicar las experiencias, los diferentes puntos de vista en cuanto a hacer prácticas en las instituciones de la Unión Europea. Os explico un poco en qué consisten estas prácticas. El contenido del trabajo pues dependerá en gran medida del servicio que esté asignado a cada becario. Puede ser desde el área de derecho de la competencia hasta los recursos humanos, política ambiental y entre otras muchas áreas de trabajo. Cada uno de los becarios que resulten elegidos en las diferentes oportunidades de beca, pues estarán principalmente enfocados a participar en reuniones, en grupos de trabajo, en foros, en audiencias públicas, y además, bueno, siempre os serán asignadas tareas de tareas extras, ¿no? Como de investigación, compilación de documentos, informes, consultas y bueno, cada beca pues tiene sus características, ¿no? Los aspirantes, bueno, lo que en general lo que se pide es que tengan un conocimiento previo del trabajo de la institución, ¿no? Como en cualquier otro tipo de trabajo o práctica. También deben mostrar un gran interés por conocer los métodos de trabajo que se den en cada institución y así pues contar con la disposición de trabajar en un entorno multicultural también y tener una actitud proactiva. Las instituciones en las que se pueden hacer las prácticas, os nombro algunas rápidamente y bueno, principalmente el Parlamento Europeo, el Consejo de la Unión Europea, la Comisión Europea, el Banco Central Europeo, también tenemos el Instituto Europeo de la Igualdad de Género y el Joint Research Center, como algunos de centros que ofrecen la oportunidad de prácticas. Y bueno, como os dije antes, los requisitos en general que piden para unas prácticas es de que sean titulados universitarios, mayores de 18 años. Se pide también que tengan un conocimiento de 2 lenguas oficiales de la Unión Europea y que no hayan trabajado durante más de 2 meses aproximadamente en otra institución o otro organismo de la Unión Europea. Y bueno, esto, como os dije, os va a hablar más un poco más profundo los ponentes que han colaborado con nosotros para la realización de este taller. Como primera ponente, damos la bienvenida a Alejandra. Es una chica que está realizando las prácticas con la beca Schumann Traineeship, y que ha realizado prácticas en el Parlamento, en el área de comunicación, en la unidad de concepto y diseño. Así que, Alejandra, bienvenida y muchas gracias por colaborar con nosotros. Hola Sofía, muchísimas gracias a vosotros por invitarme y nada, pues hola a todos, buenos días, gracias a Equipo Europa por esta iniciativa
Y bueno, yo ahora mismo estoy trabajando en Women Political Leaders. Trabajo en una organización internacional que defiende a las mujeres y trabaja con mujeres en el gobierno, así que yo las prácticas ya las hice en su momento. Tuve la suerte de poder hacer las prácticas Schuman en el Parlamento Europeo. En mi caso, como ahora estoy trabajando en la comunicación y estoy girándome más en torno a lobbies, si se me corta me avisáis, ¿vale? Porque tengo una conexión un poco inestable. Vale, pues ahora estoy más en el mundo de los lobbies y he estado en el sector de la comunicación. Yo creo que lo bueno que tiene el Parlamento, lo que lo diferencia quizás un poco de la comisión, es que no es tan técnico. Generalmente los perfiles que van a la comisión pues tienen un poco más claros sus sectores y al final pues ahí se trabaja, es más ejecución, pero es cierto que las prácticas del Parlamento no son tan técnicas y te permiten tener más flexibilidad. Pues eso, yo viniendo de comunicación no tenía especialmente ese background institucional o ni siquiera, como decías, es importante saber de las instituciones para aplicar las prácticas, sí, no. Por otra parte, lo que también es importante es aportar, porque puedes no saber nada y con las ganas y con la motivación en unos meses hacerte con el entorno, sobre todo si se te da bien relacionarte, porque básicamente Bruselas son relaciones, o sea, al final de lo que más vas a aprender en Bruselas, hagas las prácticas que hagas, es a relacionarte. Como dicen, vas a tomar café, esto no significa que estés todo el día en la cafetería, pero es que en cada café que te tomas conoces una personalidad, una charla, un eurodiputado, un asistente, así que yo creo que lo primero, lo que más os aconsejo es que estéis súper abiertos y que también estéis pues al acecho, o sea, de una forma que sea totalmente amigable y respetuosa, pero cualquier persona que veáis que os parezca interesante escuchar su testimonio o relacionaros con esa persona, siempre organizar cafés y la verdad que se hacen amistades y relaciones que se conservan. Luego, a mí me encantó hacer las prácticas en el Parlamento, siempre lo digo, creo que ha habido un antes y un después. Gracias a eso sigo trabajando a distancia hoy en Madrid. Pasando el COVID, yo no he sufrido ningún cambio en mi trabajo, sigo mandando todo mi trabajo a Bruselas y a Islandia. Women Political Leaders sigue con la misma actividad. Así que bueno, también eso es lo que os quería comentar, que según vuestros intereses, pues también tengáis todo eso en cuenta. Yo voy a compartir pantalla con vosotros para... no es para enseñaros mis fotos concretamente, es para enseñaros mi experiencia. Entonces, a ver, decirme si todo funciona, compartir. Vale, aquí creo que ya estáis viendo mi pantalla. Sí, ¿verdad? Vale. Se te ve la pantalla. Vale, pues aquí había cogido unas pequeñas fotos, pues digo, mira, para enseñaros en qué ha consistido mis prácticas. Pues aquí, lo bueno del Parlamento es que siempre y cuando tengas tu trabajo al día, que he de decir que el volumen no es muy grande, digamos, hay gente que dice es un Erasmus pagado, bueno, también depende de cómo te impliques. Yo soy un poco workaholic y me encanta relacionarme, entonces yo en ningún momento tuve tiempo libre porque siempre me encarga de tener alguna actividad. Pues aquí, por ejemplo, Facebook dio una charla de ciberseguridad, entonces yo con mi voucher, como estaba acreditada, pues pedí, hablé con mi tutora en ese momento y dije, me voy a ir a ver porque va la chica que maneja el tema de ciberseguridad de Facebook y allí estuve y la pude conocer, entonces una relación hecha. La siguiente foto. Esto no se ve mucho, pero es un pase que me hicieron del Parlamento y luego también puedes colaborar con la comisión en diferentes eventos. Esto fue para Development Days, un evento gigante en Bruselas, que allí, por ejemplo, cuando estuve, pues a mí me interesa el tema del desarrollo, la mujer y la igualdad, pues pude trabajar en diferentes talleres y otro tema más que gané. Aquí, bueno, como sabéis o si no lo sabéis, soy una de las fundadoras de Keep Europa, yo hice branding, así que creé la marca. Al trabajar en esta organización no he podido dedicarme, además tengo 29 años, el tope de la asociación son 30 años, así que antes de que me barrieran por vieja, he decidido también pues eso, centrarme más ya en mi etapa laboral. Esto es con European Youth Alliance, pues fui representando aquí por Europa. Este evento pasó durante mis prácticas Schuman.
acabo hablando de cómo se crean las comunidades europeas. Entonces yo conté pues cómo fue cuando nos reunimos para hacer Equipo Europa, darle una visión más internacional. Pues aquí a Florencia Van Hout, que lleva el tema de educación en la comisión, bueno, pues gente que está metida en el tema de la comisión. Lo que quiere decir es que esa parte que dicen de lobby, que a lo mejor hay gente que la señala o con prejuicios lo ve como algo negativo, es simplemente relacionarse, o sea, no tiene más. Pues sí, habrá un interés, pero es que te quiero decir, te puedes relacionar con interés hasta con el panadero, eso ya es cada cual con su ética y su forma de hacer las cosas. Aquí el Parlamento, cuando estás en las prácticas sombras, tienes la oportunidad de viajar a Francia para conocer el otro Parlamento. Pues aquí viajamos a Estrasburgo y conocí a Inés Ayala. No sé si me seguís. A ver, os voy a ver, porque por aquí no hay... Bueno, yo continúo. Conocí a Inés Ayala y le hice una entrevista en el Parlamento de Estrasburgo. Entonces, bueno, pues otro momento más para poder hacer relaciones. Y luego, para un poco finalizar, quería hablar de la marca Europa, en Street Europe. Entonces, todo lo que podáis hacer con marca Europa, aprovechar el branding de las instituciones, todo este... Hola, ¿me escucháis? Sí, sí. Por favor, si podéis todos quitar vuestra cámara y micrófonos para mejorar la comunicación con Alejandra, por favor. Vale. Alejandra. ¿Me oís? Sí, ahora sí. Vale, perdonadme chicos porque no sé dónde me he quedado, no sé exactamente qué os estaba contando porque creo que he seguido hablando, pero bueno, vale, creo que esto ya lo habíamos visto, pues eso, ligarlo a temas de interés. Alejandra, perdona, ya no estás compartiendo. Vale, ahora sí ha vuelto Vale, la lo siento un montón por la conexión, perdonadme. Bueno, pues eso, esta creo que ya la hemos visto, como os decía, hay que meteros en diferentes temas. A mí el tema de la mujer, la educación y la juventud me parece muy interesante. Creo que habíamos llegado también a esta foto, esto fue en un evento dentro del Parlamento donde yo participaba hablando un poco de la comunidad, cómo se crea una comunidad, porque al ser una de las fundadoras de Equipo Europa, pues y haber trabajado, pues tengo un poco de experiencia trabajando con jóvenes en el ámbito europeísta. Esto, cuando tú estás en el Parlamento, en la beca Suma, en el Parlamento te da la posibilidad de viajar a Estrasburgo a conocer el Parlamento de Francia y ahí pues también puedes seguir haciendo relaciones, conocer a diferentes eurodiputados. Nosotros, nuestro grupo, tuvimos contacto con una eurodiputada y casualmente fue española y fue Inés Ayala. Yo no le había conocido anteriormente, fue una súper experiencia porque al final a mí, por lo menos cuando veo a mujeres que son referentes y tienen ya unos perfiles senior, pues me motiva mucho. Así que ella estuvo encantada de dejarse hacer una entrevista. Pues lo que os digo un poco siempre, aunque llevéis solo el móvil, cualquiera de las herramientas para documentar lo que estáis haciendo y la motivación de por qué estáis en ese momento, creo que luego le podéis sacar mucho partido. Y luego, pues aquí no se ve muy bien, pero bueno, esto es un edificio, esta foto me la bajo, que está en el Distrito Europeo, al lado de la Comisión, que se llama The Future is Europe. Entonces, lo que quería lo que quería compartir en ese caso es la marca Europa. O sea, algo que está muy bien es hacer marca Europa, aprovechar cuando estáis allí, pues a todos los que tengáis la suerte de poder realizar cualquiera de las prácticas, pues, a ver, yo me fijo mucho en la marca porque al final he estudiado eso, ¿no? Marca, sobre todo creación de marca, pero el hecho de estar ahí, hacer marca europeísta, darle visibilidad, que vuestra comunidad donde estéis lo comparta, pues eso al final es lo que hace que la gente vea ese contenido
y creo que es muy importante. He aprendido allí pues eso, a relacionarme. La verdad que es un ámbito que te obliga pues a cuidar las formas, las maneras, pues a acercarte a la gente con respeto. Yo me acuerdo que vi a Javier Nart en el comedor y me senté, le pedí permiso obviamente y me senté a charlar con él. También estuve con Beatriz Becerra. Entonces es eso, cada vez que fichéis a alguien de vuestro interés, acercaros y hacer mucho networking entre los diferentes becarios. No sé si tenéis alguna pregunta. Por cuestiones de tiempo, las preguntas, Alejandra, las daremos al final, si no te importa. Fenomenal, vale. Vale. Bueno, has terminado, me imagino, ¿no? Sí, básicamente sí, o sea, eso quería decir pues que ha sido un antes y un después, que es súper recomendable, que en mi caso no hay por qué saber 100% de las instituciones europeas, que lo importante es siempre participar, porque eso es al final hay mucha gente que tiene mucho conocimiento, es muy académica, pero luego a la hora de aportar está un poquito más bloqueada. Yo creo que es eso, es tener ganas, ir de forma positiva, ser abierto, ser flexible, defender los derechos humanos, que es algo que allí pues, puedes dar grandes pasos, presentarte bien, tener los currículums preparados, tener siempre una presentación más o menos preparada y sacarle muchísimo rendimiento. Yo os voy a dejar aquí mi LinkedIn, me podéis contactar para lo que queráis, allí conozco a mucha gente, viajo a Bruselas una vez al mes, como dije, gracias a las prácticas allí. Ahora tengo trabajo a día de hoy de consultora, así que os dejo aquí mi LinkedIn, si me queréis contactar para lo que sea, pues, o para que os dé alguna recomendación para hacer vuestra marca europea o lo que sea, aquí estoy para vosotros. Y gracias a Sofía y Equipo Europa. Muchas gracias a ti por aceptar colaborar con nosotros y por darnos todos esos buenos tips. Y muchas gracias. Bueno, ahora vamos a dar paso a Isabel y Miguel. Ellos han estado haciendo las prácticas en Blue Book Traineeship y también, al igual que Alejandra, nos contarán los tips y cómo ha sido su experiencia. Adelante, estáis bienvenidos y el tiempo es vuestro. Bueno, muchas gracias. Bueno, como hemos quedado, voy a comenzar yo y luego ya daremos un poco paso a Miguel. Bueno, yo soy Isabel Otero, como ha dicho Sofía. Yo ahora mismo estoy haciendo las prácticas Blue Book, ahora mismo termino el 31 de julio. En mi caso, bueno, quería contaros un poco también cuál es mi perfil, porque creo que esto puede ser algo muy interesante a la hora de aplicar a la Comisión Europea o a cualquiera de las agencias o de las instituciones. Porque normalmente yo creo que tenemos esta imagen de que tiene que ser algo hiperinstitucional, que si no has estudiado a lo mejor Derecho, Economía, Ciencias Políticas, no puedes acceder a ello y es completamente falso. Entonces, bueno, yo en mi caso estudié Traducción e Interpretación de Idiomas en la Universidad de Alcalá de Henares, en Madrid, y luego sí que es verdad que he hecho 2 máster de estudios europeos. Estos máster, por si alguien está interesado en ellos, suelen ser de una naturaleza multidisciplinar. Entonces, normalmente se enseñan de todo, se enseñan relaciones internacionales, economía europea, derecho europeo, os enseñan todo para que podáis moveros dentro de la institución que queráis en un principio. Sí que es cierto que, como había dicho antes Ale, yo creo que la comisión es un poco más especializada. Al final es el ejecutivo y cuando lo dividimos en todas las secciones que hay, sí que es cierto que tenéis como política de transporte, política de exterior, política económica, lo tenemos muy dividido. Entonces, en mi caso, abandoné completamente la traducción e interpretación y me metí más en pues, lo que es en el mundillo más administrativo, se podría decir. En mi caso, solicité las prácticas Blue Book en agosto del año pasado, porque cuando vais a solicitar las prácticas hay dos momentos en los que se pueden hacer. Uno es en enero del año para poder empezarlas en octubre y el otro es en verano, julio y agosto para poder empezarlas en marzo del año siguiente. Entonces ese fue mi caso, yo las solicité en agosto y normalmente, no sé si estáis familiarizados con el proceso, pero básicamente vosotros echáis la solicitud, que es bastante larga, yo en eso sí que os recomiendo que os toméis tiempo, no lo hagáis en el último momento,
preparadlo bien, porque cuenta muchísimo las palabras que utilizáis, cómo os presentáis, todo. Y bueno, de hecho en eso tenemos un vídeo que hicimos con Jepso en enero. Si alguien quiere, luego os puedo pasar el link y así podéis ver cómo es todo el proceso. Y entonces pues tenéis este primer proceso, que básicamente es echar las prácticas, echar la solicitud. Tenéis que esperar como un mes y medio, 2 meses, y ahí os dicen si habéis sido preseleccionados. En el momento en el que se os dice que habéis sido preseleccionados, se os pide que enviéis ciertos documentos para probar que todo lo que habéis dicho en la solicitud es cierto. Entonces, pues desde los idiomas que tenéis todo, tenéis que probarlo con documentos oficiales. Se envían estos documentos, se espera como otro mes, mes y medio, y entonces ya os dicen si habéis sido seleccionados Blue Book o no. En el momento en el que se os selecciona como Blue Book, es cuando empieza lo complejo, porque esto, bueno, yo creo que además Miguel lo va a poder contar mejor porque él fue el que me enseñó, pero básicamente es todo un proceso, porque os tenéis que poner, primero tenéis que saber cuáles son las opciones que habéis elegido. Tenéis 3 opciones para elegir de las direcciones generales a las que os queréis pues, dedicar. Dentro de esas direcciones generales, ya veréis en su momento un organigrama, no os asustéis cuando veáis los organigramas, por favor. Los organigramas básicamente te enseñan toda la estructura de cada DG en unidades. Entonces, cuando veáis el organigrama, veréis que está el nombre de la unidad y abajo hay un nombre propio. Esa persona es el Head of Unit, es el jefe de la unidad. Entonces, lo que os hacéis es, os metéis en Who is Who de la Comisión Europea, que es una página donde veis quién trabaja en la Comisión Europea, todos los datos. Y les escribís. Entonces, veis todas las unidades en las que estáis interesados y les escribís una pequeña carta de recomendación, que esto yo creo que es mejor si Miguel os dice cómo es. Y entonces, la carta de presentación, les hacéis una carta de presentación, les enviáis un currículum y les decís, estoy interesado en hacer las prácticas. Esto es importante que lo hagáis una vez habéis sido seleccionados, no preseleccionados, porque ahí no se debe. Entonces, bueno, a nivel personal yo siempre había querido trabajar en instituciones europeas. Era una cosa que a mí me encantaba desde muy pequeña, yo un poco friki yo. Pero la verdad es que la Comisión Europea ha sido todo un descubrimiento. Nos pedían un poco que dijéramos algo positivo, algo negativo. Positivo, todo. O sea, quiero decir, dependiendo de lo que os guste o no, a ver, son prácticas remuneradas. Creo que aquí somos todos estudiantes, nadie vivimos del aire y entonces tener unas prácticas remuneradas es muy importante. En estos momentos se gana alrededor de unos 1.200 euros al mes. Entonces, para Bruselas no es una barbaridad, pero se puede vivir bien, se puede vivir bastante bien. De segundas, son unas prácticas que os abren puertas. Como bien ha dicho Ale, en el caso del Parlamento, a ella, pues obviamente, toda su experiencia de comunicación en Bruselas es súper importante. Todo lo que tenga que ver con el mundo de la comunicación se valora muchísimo. Y en el caso de la Comisión Europea, además, también hay posibilidades de promoción interna. Es decir, tenéis varias opciones, sabéis que podéis hacer las EPSO, que son los exámenes para acceder a la Comisión Europea, pero también existen otras posibilidades. Existen exámenes CAS, que son para agentes contractuales, son contratos de 6 años, especializados, normalmente son técnicos, en los que, pues, por ejemplo, a lo mejor yo ahora mismo estoy trabajando, os voy a poner un ejemplo, y veo una oferta de trabajo en otra DG y aplico. Y entonces a lo mejor me llaman de esa DG y me dicen, mira, te invitamos a este examen. Haces el CAS y si les gustas, te quedas. Y luego además también hay otros tipos de contratos que se le llama intérimaire, que son como contratos pues para sustituir bajas por maternidad, cosas por el estilo. Entonces, a nivel profesional, yo las recomiendo 100%. Al final conocéis todo el entorno, conocéis a muchísima gente, algo que de verdad, por mucho que os mováis, por mucho que hagáis másteres, por mucho que viajéis, es que es impresionante. Bruselas es muy pequeño y al final todo el mundo está dispuesto a ayudarte. Yo es una cosa que me ha sorprendido muchísimo de aquí. En mi caso, mi experiencia personal al menos es muy positiva. Yo no he acabado en ninguna DG que yo elegí en su momento. A mí se pusieron en contacto conmigo desde otra. Yo estoy ahora mismo en la Secretaría General, que pertenece a una cosa que se llaman servicios centrales de la Comisión Europea. Y básicamente, como bueno, hay algunos de mis compañeros que nos llaman como la policía de la Comisión, porque digamos que nosotros nos organizamos o hacemos todo el management de las otras DGs. Entonces, en mi caso, yo estoy ahora mismo en la unidad que se encarga del marco financiero plurianual
y de todos los planes estratégicos de las DGs, de Management Cycle se llama allí técnicamente. Entonces, pues bueno, es un trabajo muy técnico, es un trabajo de oficina, es la mayor diferencia que yo diría que hay con el Parlamento, es un trabajo muy de estar en oficina, tenéis muchísimas oportunidades. Nosotros en el caso de mi selección o de mi sesión, que es como se le llama, hemos tenido la mala suerte pues, de que estamos en casa con el coronavirus, pero normalmente, y esto Miguel os lo dirá, hay muchísimas oportunidades de formación, seminarios, nosotros las seguimos teniendo online, o sea, es increíble. Y entonces, pues además de prácticas, os ayuda muchísimo a seguir formándoos, lo cual es espectacular. Y entonces yo en mi caso estoy muy contenta. La verdad es que con mi equipo me ha recibido, no me tratan como si fuera una becaria, lo cual es algo que yo agradezco muchísimo porque es lo que pasa en general. Yo al menos por todo lo que he hablado con todo el mundo que conozco, a ninguno les están tratando como los típicos becarios. No sé si me entiendes, de haz esta fotocopia, subráyame esto en este documento. No, para nada. Os dan plenos poderes, os dejan contactar con quien queráis, os hacen a veces proyectos personalizados para vosotros, o sea que de verdad, si es por querer formaros, por querer conocer cómo funciona la Unión Europea por dentro y por todo, yo os recomiendo 100% hacerlas. Y pues no sé, así cositas que se me puedan, consejos que se me puedan ocurrir, paciencia, muchísima paciencia, de verdad. Creo que es una cosa que a mí me iba la vida. Yo tengo que reconocer que todos los que me conocen, yo estoy en Equipo Europa y bueno, yo soy la portavoz de la delegación internacional. Y entonces yo siempre he sido una persona un poco culinquiero, con perdón. No debo decirlo tal cual, pero es verdad, me gusta moverme, me gusta trabajar. Siempre he sido muy así. Pero también soy una persona, en algunas ocasiones, pues impaciente, en el sentido de que cuando algo me gusta mucho, pues trabajo mucho en ello. Entonces, yo os recomiendo ser así para las Blue Book. De verdad, os recomiendo ser tenaces, intentar trabajar todo lo que podáis para conseguirlas, pero no os vengáis abajo si veis que no os aceptan, ¿vale? Yo tengo compañeros ahora de becarios que han intentado, esta es la tercera vez que han solicitado las prácticas y a la tercera va la vencida. Otros que lo han hecho la primera, como, bueno, en mi caso, y nos lo han dado. Pero de verdad, cuando veáis que no os aceptan, no es porque seáis malos, no es porque no sirváis, no es porque es suerte, de verdad, es suerte. Es a lo mejor que en la aplicación hayas puesto una palabra que al que lo ha leído le haya gustado y te hayan elegido. Que en la entrevista que te hacen, porque a veces que te hacen entrevistas, yo en mi caso sí que tuve una entrevista telefónica, pues les guste lo que hayas dicho o no. Pero de verdad, no os rindáis en este sentido. Seguid intentándolo, siempre que podáis. No os vengáis abajo. Y pues ya está. Y bueno, como os ha dicho antes Ale, yo luego os diré un poco mi perfil de LinkedIn y lo que sea, pues si tenéis alguna duda o si pues, os puedo ayudar en lo que sea. Y pues nada, pues si os venís por Bruselas nos llamáis cuando ya se pueda viajar y nos tomamos un café y os enseñamos un poco por dónde estamos y dónde trabajamos. Y yo creo que ya he terminado, ya doy paso a Miguel. Muchas gracias. Muchas gracias también por invitarme. Pues yo soy Miguel, soy el actual secretario y uno de los fundadores de Equipo Europa. Y hice las prácticas Blue Book en la comisión entre octubre y febrero. O sea que me pilló justo antes de que explotase todo y en la sesión anterior a la de ISA. Y bueno, también voy a contar un poco mi perfil. Yo estudié la carrera de Política y Relaciones Internacionales en Inglaterra y después hice un máster sobre Política Europea en Ámsterdam. Después de mi formación académica, pues estuve en una posición que no encontraba trabajo y, bueno, más de vez en cuando pues intentaba enviar solicitudes a instituciones. Intenté primero con el Parlamento Europeo, que me dijo que no. El Comité de las Regiones, que también me dijo que no. Entonces estaba un poco, pues, fastidiado, en plan de no me cogen instituciones, quizá tenga que empezar por encontrar alguna práctica antes en alguna empresa y después en el futuro pues volver a echar suerte. Pero bueno, básicamente terminé la carrera en julio y llegó enero y se abrieron la plaza para la Comisión Europea y dije, bueno, voy a intentarlo. Si es solo, voy a echarlo ahora solamente para entender cómo es el proceso.
y dio la casualidad de que al final me cogieron. O sea que fue sí, me ilusionó bastante porque creo que también es algo que han contado, por ejemplo, Alejandra e Isabel, que quizá no hace falta tener tanta experiencia o tanto conocimiento, lo importante es cómo te presentas, que eso es fundamental. Sí, es un proceso muy largo porque yo no supe, envié mi solicitud en enero y recibí la primera noticia de selección ya creo que fue en junio o a finales de mayo, o sea que duró bastante. Y nada, pues creo que Isa ya os ha contado los puntos principales del proceso. Lo importante es cuando entréis en la bolsa de seleccionados, en la bolsa Blue Book, tenéis que empezar a contactar a gente porque eso demuestra que sois activos, que os interesa y os apasiona la institución y las unidades a las que escribís. Y yo os recomendaría en un email muy pequeño, cuando seáis seleccionados, pues directamente enviar ese email, decir quiénes sois, más o menos un poco cómo vuestro perfil se relaciona o tiene alguna, está relacionado con la actividad de la unidad y después incluir el currículum, además del número de candidato que te dan, para que después, si les gustas, te puedan encontrar en la bolsa de seleccionados. Pues yo, en principio, elegí, bueno, como se tiene que hacer, se eligen 3. Yo elegí la Dirección General de Desarrollo Internacional y Cooperación, la Dirección General de Empleo, Inclusión y otro nombre, bueno, básicamente Empleo e Inclusión e Igualdad. Y después mi tercera opción fue la Dirección General de Política Regional y Urbana. Al principio intenté más en las 2 primeras opciones, pero conseguí contactar con alguien en DG Regio, la DG de Política Regional, y me aceptaron en la unidad de Desarrollo Sostenible. No, espera, tiene un nombre bastante largo. Crecimiento Inclusivo, Desarrollo Urbano y Territorial, que se basa en la aplicación de los fondos FEDER en ciudades y territorios, junto con ayudas o sinergias entre el FEDER y el Fondo Social Europeo. Mi experiencia fue increíble, también como han comentado Isabel y Alejandra, que es una oportunidad que no os podéis imaginar. La cantidad de personas que acabáis conociendo al final es bastante alucinante porque estáis siempre en contacto, siempre estáis, valoran mucho la comunicación entre distintas unidades, entre distintas DGs, entre distintas instituciones, y cuanto más te mueves, mejor, porque consigues ponerte, ser más visibles, tener más oportunidades para estar involucrados en proyectos y llegar a vuestras metas o lo que queréis conseguir a través de estas prácticas. En mi caso, pues mi unidad también me acogió enseguida y me dieron un proyecto personal, que era la organización de una exposición sobre buenas prácticas en desarrollo urbano sostenible. Entonces yo tuve que hacer la selección de prácticas, contactar con los project managers que recibían los fondos FEDER, determinar qué es lo que hacían, los aspectos de esos proyectos que lo hacían ejemplares para promocionar el buen uso de los fondos europeos en una conferencia que mi unidad organizó con representantes de todas las ciudades de la Unión Europea y de todos los managing authorities, que son las entidades que gestionan los fondos europeos en cada país miembro. Y además de eso, pues preparé muchos documentos,
tuve también la suerte de poder enviar briefings para la comisaria Elisa Ferreira, comisaria de Cohesión y Reformas, y también al final empecé el comienzo de un seminario sobre economía social para promocionarlo a través de los fondos europeos. Y a través de esta experiencia pues conseguí un conocimiento mucho más concreto sobre los fondos europeos y la gestión del dinero, básicamente, que es algo bastante interesante. Y además de la organización de eventos de importancia política, como cómo relacionarse con representantes de ciudades y de proyectos y decidir el orden o qué es lo que sobre qué es lo que se tiene que hablar en estas conferencias y un entendimiento de cómo funciona la comisión por dentro, porque es otro mundo, básicamente, y cuesta al principio un poco entender todas las siglas, todos los procedimientos y con un poco de tiempo te acabas acostumbrando, pero es un poco de shock inicial a pesar de conocer algo sobre la Unión Europea, llegas ahí y sabes la ínfima parte de cómo funciona todo. Pero el aspecto positivo ya creo que lo he comentado y estoy también en la misma página que Isabel, es oportunidad, y también lo que ha hecho Alejandra, una oportunidad de crecimiento increíble, aprendes bastante, mantienes unos contactos importantes que después a la hora del futuro profesional son esenciales, sobre todo en Bruselas, y consigues unas destrezas en el campo donde seas elegido para hacer las prácticas. Y algo negativo, bueno, a veces hay muchas siglas, hay muchos conocimientos que cuesta llegar a ello. Entonces, puede que al principio te sientas un poco perdido, no sé cómo aportar porque es muy técnico, pero lo único que hace falta es preguntarle a un compañero o compañera, decirle, ¿me puedes explicar esto? Y perfectamente se sientan contigo con un café, 1 hora, 2 horas, lo que haga falta para que estés al día. Y además la Comisión Europea tiene un portal de ayuda y de formación que es increíble. Tienen todos los temas cubiertos, todos los temas técnicos, todos los temas no técnicos. Es bastante... es bastante increíble. Y además te recomiendan que navegues en ese portal, que aprendas todo lo que quieras. Y nada, básicamente a mí, cogiendo ya la última cosa, tuve la suerte de que me invitasen para hacer el examen CAST, que es el examen para posiciones de 6 años. Y nada, pues conseguí aprobarlo porque más o menos lo preparas durante un mes o el tiempo que necesites, porque a veces te avisan un poco tarde, pero sí, pero son tres pruebas bastante sencillas y después puedes empezar a contactar con distintas unidades para ver si hay alguna vacante o que te ofrezcan alguna oportunidad. Y ahí me he quedado, más o menos, que ahora han suspendido todo. Pero bueno. Y nada, esa ha sido básicamente mi experiencia, la recomiendo bastante. Y sí, sí, más o menos. Creo que he cubierto todo. Bueno, pues muchas gracias. En serio, muchas gracias a los tres que ahora nos habéis contado vuestras experiencias y cómo va el proceso. Sinceramente dais mucho ánimo seguramente a todos para tener la paciencia, ¿no?, que esto requiere y bueno, que merece la pena
lograr hacer unas prácticas en las instituciones europeas. Pues lo agradecemos mucho todos de parte de Equipo Europa y bueno, ahora daremos paso a otro compañero que ha querido también colaborar con nosotros. Pero antes, si queréis responder a unas preguntas, Isabel, he leído que te preguntan qué máster han sido los que has hecho, para guiar un poco a los oyentes, a los participantes. Sí. Vale, gracias, Sofía. Sí, me he dado cuenta que antes no lo he respondido, o sea, no lo he dicho. En mi caso, yo hice 2 máster. Hice el primero en Salamanca, en la Universidad de Salamanca. Se llama Estudios de la Unión Europea, Máster de Estudios de la Unión Europea. Y este es el que más multidisciplinar fue. Aquí, bueno, se basa muchísimo en el derecho de la Unión. Entonces, o sea, si no queréis centraros en derecho europeo, no hagáis este tipo de máster. Pero en mi caso me sirvió muchísimo. Además, los profesores, siempre digo lo mismo, pero es verdad, los profesores en ningún momento, porque yo, claro, tenía compañeros que venían de ciencias políticas, de derecho, y yo me vi ahí viniendo de lenguas, y dije, Dios mío. Y en ningún momento me hicieron sentirme peor, al contrario, siempre me decían, madre mía, muy bien, así, tal. Entonces, este máster yo lo recomiendo porque además no es muy caro, tampoco, es público, entonces realmente en la Universidad de Salamanca, pues eso costará como unos 2.000 y pico. Y la calidad es espectacular, y Salamanca, la verdad es que yo recomiendo Salamanca porque es maravillosa para estar allí estudiando. Entonces, aquí hice este máster, y luego como parte de este máster tienen una oportunidad en Sciences Po, en Francia. Entonces, hay 2 plazas por año que las ofertan. Entonces, tienes que, bueno, tú dices que estás interesado y haces una entrevista, tienes que escribir una carta presentándote, todo esto es en francés. Entonces sí que es importante que, bueno, si no sabéis, yo no sabía francés, de hecho lo empecé a estudiar cuando vi que había esta oportunidad y me lancé a la piscina, pero bueno, me cogieron. Entonces hice este año, que es el que estoy haciendo ahora mismo. Estas prácticas son parte de este máster y básicamente este máster es muy centrado en ciencias políticas. También se llama Gobernanza Europea. Y se centra, pues eso, en todo lo que tiene que ver con las políticas públicas, con las políticas europeas, con la creación de proyectos europeos, que hablaba antes Miguel. Hay asignaturas enteras sobre cómo organizar un proyecto europeo. Entonces, esto, la verdad es que a mí me ha parecido muy útil, porque en caso de que no queráis dedicaros al ámbito institucional puro y queráis pues, trabajar en un think tank, en una consultoría, esto os ayuda muchísimo, porque en realidad todo lo que tiene que ver con la Unión Europea, fuera del ámbito de la Unión Europea y de la comunicación, tiene mucho que ver con creación de proyectos europeos. Entonces, yo os lo recomiendo. Este es en Sciences Po Grenoble, pero ahí sí que además yo creo que podéis solicitarlo, son 2 años. Entonces yo he hecho como una especie de doble grado, pero es un poco raro. Pero si queréis hacerlo simplemente en Sciences Po, son 2 años. Entonces podéis solicitarlo y haríais el primer año y luego ya el segundo también allí. Y en mi caso sería ese. Sí que he visto que en la pregunta que había hecho Alejandro decía de relaciones internacionales, no es de relaciones internacionales, es estudios europeos. Entonces, en este sentido, hay otros másteres muy buenos, como en Salamanca hay uno que se llama Gobernanza Global, creo que también es bueno. Pero yo ahí no sé decir. Pero bueno, si tenéis dudas sobre el máster o lo que sea, igual que os he dicho antes, lo podéis comentar por aquí o en privado y os lo digo. Genial, muchas gracias. Vi otra pregunta, era sobre si sabéis si es que existe prácticas relacionado con el mundo del deporte. Pues la verdad es que sí, al menos en la comisión, en la Dirección General de Educación, Cultura y Juventud, EAC, creo que es así, ¿no? Tienen una unidad dedicada a deporte. Más no puedo decir porque no sé, pero me acuerdo que en una de las charlas a las que fui durante mis prácticas, vino una persona que había hecho las prácticas justamente en esa unidad, en la unidad de deporte, no sé el nombre exacto, pero en esa DG, y creo que habla un poco de su experiencia. Eso es algo que si os interesa, podéis escribir directamente a esa unidad y seguramente os responderán, que creo que eso
ayudará también el proceso de selección. Si tenéis ya un contacto previo con la unidad, estáis demostrando que sois capaces de dar ese paso más, de mostrar ese interés, que seguramente lo tendrán en cuenta una vez que estéis ya dentro de la bolsa de seleccionados. Sí. Yo por mi parte, es lo que decía un poco, lo bueno del Parlamento es que todo está relacionado con todo. La comunicación es súper buena porque al final es un sector tan amplio que te puede dirigir a cualquier sector de interés. Porque yo ya os digo, trabajo ahora en el ámbito de la mujer, no hice las prácticas relacionadas con el liderazgo femenino, pero al final lo he movido hacia eso. En cambio, por ejemplo, temas de deporte, me acuerdo otro chico, un italiano, que hizo las prácticas en el Parlamento, que a día de hoy trabaja en el Parlamento, y me dijo un día, vamos a tomarnos un café, y me preguntó, oye, ¿tú conoces a personas relacionadas con el deporte? O sea, que una vez que estás allí, siempre puedes ligarlo. Yo creo que eso es súper importante, que sepáis que siempre te puedes mover de un sitio a otro dependiendo de tu interés y de tus contactos. Allí, al final, está todo el mundo, pues abriendo networkings y citas para ir llevándoselo a su terreno. Así que sí que yo haría hincapié en eso, que seáis flexibles, que no porque no entréis en el departamento que esperabais vais a desviaros del camino, ni mucho menos. Y lo bueno es que además aprenderás cosas que antes no sabías. Sí, justo. Y además, he visto también otra pregunta sobre si no habéis estudiado política europea, la becaria que ahora está en mi unidad, porque todavía sigo en contacto, es arquitecta. Tengo una amiga que hizo las prácticas en la comisión, en la DG de Acción Climática, y es científica y ha estado trabajando toda su vida en un laboratorio. Lo importante es que no se centran en un perfil único de política, economía, relaciones internacionales, derecho. Está abierta a todo tipo de cosas y además les interesa que tengas un perfil diferente porque puedes aportar mucho más de lo que pensáis. O sea que hay muchas formas de ligar vuestra experiencia a lo que puede aportar a lo que pueden aportar las instituciones europeas, que eso creo que es algo que no se comenta mucho, que este mundo el mundo de las instituciones europeas es muy variado y eso hay que tenerlo en cuenta. Yo hay una pregunta sobre si hay prácticas en instituciones para alumnos que no han acabado el grado universitario. Las hay, pero yo sinceramente no las recomiendo. Os digo, porque las existen, están muy mal remuneradas. Hay algo, o sea, yo me acuerdo Bueno, que directamente no están remuneradas. hay algunas que sí, hay algunas que sí. Me acuerdo que en traducción e interpretación al menos, yo cuando lo miré en su momento que hacía la carrera, me acuerdo que la comisión te pagaba 362 euros. Pero además es que hay una cláusula, y esto ya lo veréis cuando hacéis las prácticas, que mientras estáis cobrando sueldo de la comisión, no se os permite recibir ningún otro tipo de ingreso, porque entonces os quitan el sueldo, o sea, es decir, lo rebajan. Entonces, yo no lo recomiendo. Y además esta es una pregunta que ya me vino en otro seminario que hicimos de esto, y os voy a decir también la razón que le di a este chico que me preguntó. Yo tampoco lo recomiendo porque es lo que os hemos estado diciendo todo el rato. Hay posibilidades de crecimiento interno y de crecimiento personal. Y normalmente cuando tú estás haciendo la carrera universitaria, y sobre todo en este mundo en el que estamos, haces la carrera universitaria, las prácticas, y luego te mueves a un máster, haces más prácticas, tal. Entonces, es una pena que perdáis la única oportunidad que se os da en instituciones, porque si hacéis menos de 6 semanas, bien, pero si hacéis más de 6 semanas, ya no podéis hacer más prácticas. Entonces, es una pena que una oportunidad que os hace crecer y que además os da una oportunidad laboral a largo plazo o oportunidades laborales en Bruselas, la desperdiciéis para luego volveros a otro lugar, hacer un máster, perder conexiones. Yo no la recomiendo, para nada, la verdad. Y yo creo que ya no sé si hay más preguntas. Yo en ese sentido lo mismo, quería también recalcar que hay prácticas, yo conozco también experiencias de españoles que han hecho prácticas en otros sitios, digamos lobbies o consultoras de Bruselas, y al final ahí sí que te hacen trabajar mucho. 300 euros en Bruselas es la ruina.
O sea, sinceramente, Bruselas no es un sitio barato y sobre todo que la manera de relacionarse es cara, porque tú no le puedes decir a alguien que no te vas a ir a tomar un café o que no vas a ir al italiano a cenar porque todo es trabajo. Entonces, claro, cuando te has pagado un café de 3 euros, el primer día te hace gracia, pero el cuarto día, o sea, es una barbaridad y se van bajando la calderilla que tienes y te quedas. O sea, yo me acuerdo cuando terminé las prácticas de ahí, que estuve unos meses buscando trabajo, llegó un momento que me tuve que volver a España porque Bruselas no es un sitio donde puedas estar sin tener ingresos. Así que yo, al menos de que te lo puedas permitir y tengas un colchón, no me iría a Bruselas a pasarlo mal, porque si estás con trabajo es un sitio recomendable, pero no olvidemos que es un sitio gris, con mucho viento, con mucha lluvia, o sea, no es el sitio más fácil para estar con presión económica. Vale. Y yo, sí, perdón. No, es que estaba viendo una pregunta por si podíamos contestarla. Sí, Sí, era sobre el grado. A ver, no es obligatorio tener máster. De hecho, yo tengo amigos que han hecho prácticas en instituciones y están trabajando en instituciones ahora y tienen solo el grado. O sea, no es fundamental. Volvemos a lo mismo. El perfil que piden en las instituciones europeas es súper variado. Yo creo que en esto os pueden decir tanto Ale como Miguel, lo pueden decir ahora. Hay personas que entran, como decía antes, siendo arquitectos, personas que han sido, yo tengo compañeros que han sido profesores y están ahora en unidades de economía, quiero decir, no tiene nada que ver. Entonces, la Comisión Europea es un lugar muy polivalente que además te da muchísima posibilidad de crecer en un lugar, pero luego moverte. Entonces, no tengáis miedo, si habéis estudiado lo que hayáis estudiado, a lo mejor la cosa más inconexa, ¿no? Pero a lo mejor decís, bueno, he estudiado ingeniería agrícola, pues tenéis un puesto seguramente a lo mejor en Clima o en ENV o en DigiRegio, you know, ahí sí que os van a dar puestos, entonces no tengáis miedo por no tener un máster. Y además luego una vez que estáis en Bruselas hay muchas posibilidades de hacer pequeños máster de 200 horas o luego también os dan muchas oportunidades de hacer pequeños cursos. De verdad, no os quebréis mucho la cabeza con esto porque es mucho más fácil de lo que parece. Sí, al final es que es cómo te presentas, eso es lo que tienen en cuenta en que incluyas las palabras clave o... una cosa también importante es detallar todo lo máximo posible en la solicitud, porque cuanto más información sobre, por ejemplo, vuestra nota final de la carrera, las habilidades que habéis aprendido en tal experiencia, todo eso lo tienen en cuenta y cuanto más información tienes, más probabilidad tengas de que seas seleccionado. También he visto una pregunta sobre los exámenes de puesto de 6 años. No son solamente para la Comisión Europea, son para todos. Y la validez de ese examen son de 5 años. Entonces, siendo becario de cualquier institución, te abre la oportunidad para ver las oportunidades que hay en todas esas opciones, aunque toda esa información también es accesible al público, aunque sea un poco más difícil de conseguir. Lo bueno de hacer las prácticas y después que te inviten a ese examen es que tienes los contactos. Y aquí otra vez se mueve un poco a forma de contactos para saber si tal unidad va a abrir un puesto o si el otro tiene ya abierto el proceso de selección. Es estar un poco atento a todo. Y siendo becario te da esa ventaja de saber dónde buscar, quién preguntar y cómo conseguirlas. Aunque es un proceso bastante competitivo. Pero siendo ya becario tienes como ese avance un poco... También yo en esto sí puedo, porque por ejemplo al final en mi perfil que no es tan o no ha sido tan académico, que no quiere decir que no vaya a serlo en un futuro, porque ahora a lo mejor gracias a estas prácticas y otro tipo de cosas me siento más concentrada que antes. Yo también estuve aplicando, también pasé una entrevista para la comisión, me habían llamado a través de una empresa de recursos humanos, que mi perfil les interesaba. Después de las prácticas me hice ilusiones porque son condiciones buenas, no me cogieron. Y al final, pues quizás para llegar a donde estoy hice más de 50 entrevistas. Es un poco desesperante, pero al final he entrado en una ONG. El tema de lobbies y ONG también da muchísima flexibilidad, así que el destino un poco te va moviendo. Una vez que estás allí, todo va saliendo. No hay que... Porque yo, por ejemplo, digo, a lo mejor con mi perfil tengo que incluso
haber agradecido no haber entrado a las instituciones, porque al final yo no soy tanto de oficina. Entonces yo creo que te va colocando, no hay que estar con la presión de si no me han cogido aquí se me va a acabar, no. Es un camino que se va haciendo. Bruselas tiene muchísimas actividades, no es España, no está en un parón. Siempre hay, o sea, es tremendo. Cada hora hay un puesto de trabajo nuevo. Así que yo creo que también en ese sentido ser abiertos, porque si no os cogen en un sitio, os cogerán en otro y siempre hay nuevas oportunidades. Y además las instituciones nunca están cerradas. Esto es algo que me dicen mis propios compañeros de trabajo, porque claro, obviamente siempre te dicen, no, vamos a mirar, esto es algo que te ayudan muchísimo, hombre, dependiendo de los compañeros también, ¿eh? Pero yo en este caso he tenido mucha suerte y me han dado charlas de, Isa, a ver cómo puedes hacer el cast, a ver cómo las oportunidades. Y es algo que me decían siempre, porque muchos de mis compañeros han sido, no voy a decir la gran mayoría, pero la gran mayoría han sido becarios Blue Book. Y ellos me decían en plan, Isa, no desesperes, porque en caso de que no salga un puesto ahora, te puedes ir y hacer a lo mejor unos meses en otro lugar y volver. O sea, las instituciones siempre están abiertas. Pero incluso aunque tengáis como un alma muy institucional, ¿no? Yo soy muy institucional, a mí me gustan las instituciones, yo no sirvo para trabajar en un lobby, nunca digas nunca, pero yo creo que no sirvo. Y sin embargo yo estoy abierta a otras experiencias, hay think tanks, hay consultorías, hay agencias de comunicación, podéis trabajar incluso con ciertos partidos políticos en algún momento, y además aquí tampoco os creáis que esto no es España, aquí puedes empezar a trabajar con los socialistas europeos y en algún momento poder abriros a otro partido político, y no es chaquetero ni nada, es que allí la gente, aquí está muy abierta la gente y aquí trabajan muy, muy unidos, no os creéis que esto es... Entonces, venid con muchísima... Sí, pues eso es lo que dice Ale, sin problemas, sin preocupación. A ver, siendo conscientes de dónde os metéis, es un mundo difícil, muy competitivo, no os voy a poner todo de color de rosa, la gente es muy buena. O sea, aquí no... Yo creo que no he conocido todavía a nadie que digas, ¿qué haces aquí? No, la gente es muy buena, muy, muy buena. Entonces, tenéis que tener esos estándares también con vosotros, pero sin agobios, de verdad, disfrutad el camino, porque es una experiencia bonita. Bruselas es muy gris, pero es lo que les decía antes. Llevamos 1 mes y medio con sol por el confinamiento, o sea que también hay cosas muy bonitas. Y ya, así, para terminar, las semanas que puedes hacer son 6. Si haces más de 6 semanas en instituciones y lo cancelas, porque se puede cancelar, eso ya te impide continuar en otras prácticas, en otra agencia o en lo que sea. Entonces, esto teniendo muy en cuenta. Hay personas que, por ejemplo, han hecho, tengo amigas que han hecho a lo mejor 1 mes de asistente parlamentario. 1 mes. Bueno, pues esas personas luego han podido hacer, bueno, es que el asistente parlamentario es peculiar, porque asistente parlamentario puedes hacerlo además de hacer las prácticas, ahora que lo pienso, pero han hecho a lo mejor 4 semanas en el Parlamento y luego se han ido a la comisión en otro momento, entonces no hay problema. Pero si superáis esas 6 semanas, ya no se puede. Y ya es lo que os digo, si queréis ser asistente parlamentario, que esto ya es otra cosa completamente distinta, sí que podéis ser asistente parlamentario 6 meses y luego hacer 6 meses de prácticas en una institución. Eso no hay ningún problema. Y no os cerréis solo a instituciones, ¿eh? Hay agencias que tienen unas prácticas espectaculares. Por ejemplo, la agencia de defensa, que un compañero de clase está echando a las prácticas, son 12 meses de prácticas remuneradas al nivel de la comisión. 12 meses. Espectacular. Entonces, mirad, vosotros mirad y probando. Sí, por prácticas hay muchas oportunidades. También en la agencia de derechos fundamentales, la agencia, como antes ha dicho Sofía, la agencia de igualdad de género, la agencia europea ¿cuál es la que está en Copenhague? Es que me sé el nombre en inglés. El European Environment Agency en Copenhague. Es tener en cuenta todo esto antes de enviar la solicitud, porque si os cogen un sitio y al final no os gusta, podréis tener bastantes dificultades para conseguir otra práctica fuera si habéis pasado ese límite de tiempo. Vale, había otra pregunta en la que dicen que cuánto tiempo más o menos suelen tardar en contestar una solicitud de beca, de prácticas. ¿Pero desde la oficina o cuando mandas las cartas individuales? Porque eso no te contestan. Desde el proceso, supongo, hasta que recibís alguna respuesta de sí, seleccionado o... Pues bastante tiempo, Varios la meses. verdad.
Sí, se toman su tiempo, porque la verdad es que es un sistema, es lento el proceso, pero tiene su lógica, porque es revisado por mucha gente. O sea que no es la decisión de una persona, es la decisión de varias personas y tienen también un sistema de puntuación y van poco a poco revisando cuántos puntos vas consiguiendo dependiendo de lo que hayas incluido en la solicitud. Ujú. Pero también puedes pasar ese proceso y después, cuando estés en la bolsa, no te den no te den la oportunidad, que es perfectamente normal. Tengo una amiga que lo ha intentado, creo que 3 veces. Siempre se ha quedado en la fase de bolsa y a pesar de enviar emails, pues no lo ha conseguido. O sea que depende de tantos factores que lo importante al final es intentar, es enviar, estar presente, mostrar interés, contactar con el mayor número de unidades solo para incrementar esa posibilidad. Y algunas te responden, algunas no, algunas te mandan a otra parte, otras, sí, es que otras te hacen la entrevista, no, otras directamente te preguntan, ¿estás interesado? Y dices sí, no, y ya te la... O sea que no hay un esquema que sigan. Hay unas pautas, pero puede pasar de todo. Por ejemplo, a mí me contactaron primero de la DG de Empleo y Política Social, Inclusión, y me dijeron, fue la unidad de diálogo social, me dijeron, les había escrito un email y me respondieron diciendo, ¿sigues interesado en esta unidad? Hemos elegido a 3 precandidatos y queremos saber si estás interesado. Dije que sí, pero al final cogieron a otra persona. Y no supe nada de ninguna unidad hasta que era el día que publicaron las ofertas finales y me llegó la notificación de has sido seleccionado por esta unidad. O sea que Es que ese proceso es un es un poco... poco confuso, porque Sí. es lo que dice Miguel, o sea, es para que lo tengáis en cuenta, porque esto también es un factor muy importante. Cuando vosotros elegís las opciones, yo por ejemplo en mi caso elegí las 3 y entonces puse DEFCO, se me ha olvidado el nombre de... NEAR, perdón, DEFCO, NEAR y Regio, es que madre mía. Entonces yo esas eran como mis 3. Obviamente también, dependiendo de la DG que elijáis, las posibilidades de que os cojan son mayores, pero no por nada, sino porque hay un volumen de candidatos. Por ejemplo, yo no fui muy inteligente aquí, porque DEFCO es la más grande, yo creo, de las más grandes es desarrollo internacional, entonces todo el mundo quiere estar allí. Entonces yo, por ejemplo, en mi caso fue muy curioso porque me pasó un poco como a Miguel. Yo estaba un poco ya desesperada, llegó un punto en el que dije, yo mando mensajes, me contestan de algunas unidades que les escribo y que me interesan no van a coger becarios en esta selección, entonces te desesperas un poco. Y, por ejemplo, en mi caso fue curioso porque se pusieron en contacto conmigo de DigiReform, que es una nueva que ha salido este año. De hecho, es que se formó 2 semanas antes de que me llamaran, que trabajaban, bueno, se encargaban, antes eran parte de la Secretaría General y ahora se encargaban de las relaciones con NEAR. Entonces me ofrecieron estar allí, pero esto es una cosa curiosa porque ellos te bloquean dentro del sistema. Entonces, cuando te bloquean ya no sales como opción para otras DGs. Entonces, esto es muy importante que lo tengáis en cuenta, porque si, por ejemplo, en mi caso, DigiReform, me hicieron la entrevista telefónica, les gustó, lo que pasa es que me dijeron, bueno, tenemos que esperar una semana porque no eres la única candidata, hay 3 más, tú estás la primera, pero tenemos que asegurarnos de que de verdad te queramos a ti. Entonces, claro, a mí no me bloquearon y a los 2 días me llamaron de la Secretaría General, que es donde estoy. Entonces, claro, a mí me hicieron la entrevista y aquí sí que me dijo, el que ahora es mi jefe, me dijo, si te interesa te bloqueamos ya, te bloqueamos en el sistema. Claro, allí yo me vi en una cosa porque dije, si me bloqueo aquí, a lo mejor la otra me gusta más o lo que sea. Entonces ahí yo lo que hice fue ponerme en contacto con la que me había hecho la primera entrevista y les dije lo que pasaba de, mire, me han ofrecido bloquearme, ¿qué hago? ¿Cómo están? Entonces, en ese momento sí que me dijeron que estaban interesados, pero a mí la verdad es que me gustaba más el puesto de la Secretaría General y entonces ahí ya me bloquearon de la Secretaría General y en teoría no debía aparecer. Luego sí que es verdad que me llamaron de una de mis opciones, de las que yo había elegido, pero ya me habían bloqueado. Entonces de ahí no se podía hacer nada. Entonces esto tenedlo en cuenta, porque en el momento en el que vosotros hacéis una entrevista y decís que sí que estáis interesados, luego no podéis, y además queda muy mal, no podéis decir, ay, no, es que prefiero el otro, porque lo van a ver, puede que os hagan un favor excepcional desde EAC, pero
no da muy buena imagen. Entonces, tened muy en cuenta desde dónde os hacen las entrevistas y que de verdad queréis trabajar allí. Porque si no, es un poco complicado para vosotros. Y ya está. Vale, he visto otra pregunta. Es de Blanca. Nos pregunta si es recomendable hacer unas prácticas en otras agencias que no estén en Bruselas. En cuanto a si creemos que se tienen las mismas oportunidades de conseguir trabajo luego en otras instituciones en Europa. Yo creo que eso no había problema, ¿no? Depende mucho de la experiencia y tu interés. Si realmente quieres centrarte en la acción que lleva a cabo esa agencia, yo diría ve, adelante, porque sí, yo creo que cuando envías estas solicitudes, lo que hay que tener en cuenta es a dónde quieres ir, qué quieres conseguir, qué contactos quieres tener, qué experiencia quieres desarrollar y proyectos en qué proyectos quieres estar involucrado. Y esta, este análisis previo yo creo que ayudará a resolver muchas de las preguntas de a dónde echar. Y yo creo que os ayudará a seguir un camino mucho más claro. Y sí, también creo que en agencias, a los que hacen las agencias, a los que hacen las prácticas en las agencias, también les invitan a Bruselas para venir a un evento de bienvenida. Bueno, no sé si ha pasado en esta sesión en la que está Isabel, pero, por ejemplo, nosotros tenemos una conferencia con todos los becarios de las instituciones europeas y en un Welcome Conference. Y en este caso, entonces, seguiréis manteniendo esa oportunidad de viajar con el trabajo y tener más o menos las mismas Xavi, tienes oportunidades. que ingresar con tu correo personal. Es como que te tienes que crear una Sofía, te cuenta. estamos Sofía, bloqueate el Sofía, micrófono. estamos Registras con tu escuchando. cuenta personal de Gmail Sofía, y luego estamos automáticamente ya escuchando. entras. O si no, Fer te dará como permiso. Bueno, no pasa nada, problemas del directo, no pasa nada. Sí, ya está solucionado. Yo en este sentido quería añadir así, porque es verdad totalmente lo que dice Miguel. Nosotros no hemos tenido la oportunidad de esa conferencia, fue lo primero que nos cancelaron, porque fue el primer día de la cuarentena. Pero sí que es cierto que, a ver, otras instituciones europeas a mí me parecen unas oportunidades fenomenales, porque al final además te especializas mucho. Por ejemplo, en España tenemos la de patentes en Alicante. Si os apetece y os interesa patentes, derecho de la competencia, algo relacionado con eso, solicitadlo. Primero porque no mucha gente, yo creo que no tanta gente lo solicita, por lo que tenéis muchísimas más posibilidades de ir. Y porque luego, a ver, sí que es cierto que no estáis en el entorno bruselense, como si dijéramos. Y es verdad que en Bruselas es mucho más fácil hacer contactos, es mucho más fácil moverte y conseguir algo después. Eso es así, o sea, eso es una realidad. Obviamente, si estás haciéndolo en Milán o si estás haciéndolo en Copenhague, pues no vas a tener las mismas oportunidades europeas. O sea, podrás tener en esos sectores allí, pero no al mismo nivel. Pero no se te cierra. Luego tú puedes seguir solicitando hacer casto u otras oportunidades en Bruselas o incluso mudarte después a Bruselas. O sea, eso no habría problema. Y ya la última pregunta, lo de la delegación de Chipre. La delegación de Chipre, si no me equivoco, no habría problema. Y además, si has hecho 4 semanas, que son menos de las 6 que se piden para bloquearlo, como si dijéramos, tú puedes seguir echando en otras instituciones, Constantino. Puedes perfectamente. Prueba las siguientes y simplemente eso. Marca de todas maneras, es importante la solicitud que has hecho solo 4 semanas. Te lo van a preguntar. Entonces pon siempre que has hecho menos de 6, porque si no automáticamente lo van a abrir y van a decir fuera. Entonces eso es importante que lo hagáis. Y ya está. Ya está. Ya vamos a dejar paso al siguiente, ¿no? Vale, lo siento, es que estamos teniendo un problema para que se conecte nuestro siguiente ponente. A ver si se puede solucionar pronto, si no continuamos con las preguntas. O si tal vez se os ha pasado algo por contar y queréis hacerlo, aunque yo creo que ha sido todo muy completo, pero adelante. Sí, justo se me había olvidado hablar de algo, porque al igual que Ale, que fue a Estrasburgo, yo también tuve la oportunidad de viajar con el trabajo. Eso es lo bueno de la DG Regio,
que al estar tan en contacto con los Estados miembros y las regiones, pues de vez en cuando las unidades te envían, sobre todo las geográficas, te envían a visitar proyectos o a participar en conferencias en esas regiones. Tuve la suerte de tener 2 viajes, que es algo inusual ya de por sí. Primero fui a Santiago de Compostela porque justamente estábamos organizando pues, una conferencia con representantes de ciudades españolas, portuguesas, italianas en Santiago. Y ayudé en eso, en la preparación de la conferencia, en tomar las notas, pasar el acta, pasar la información después esencial y hacer un resumen que después se envió a los participantes. Y después, unos meses después, fui a Oporto, en Portugal, como parte de mi proyecto personal, el proyecto que me dieron directamente personalizado, como parte de la conferencia de ciudades, el Cities Forum, que se llamaba. Entonces, si os interesa el desarrollo regional, desarrollo urbano, la política social en entornos de barrios o de ciudades, de áreas empobrecidas Regio puede ser una buena oportunidad porque tiene la ventaja de estar ligado al mundo de las instituciones, el aspecto europeo, pero después tienes la ventaja adicional que es estar en contacto con las regiones, las ciudades y eso, otra vez, tienes por tanto, esa oportunidad de contacto con gente fuera de Bruselas incluso. Y la verdad es que te puedes beneficiar bastante. De mis amigos que también hicieron las prácticas en Regio, unos se fueron a Bucarest para analizar la implementación de la nueva línea de metro que usó fondos FEDER. Otros se fueron a una conferencia de auditoría en Helsinki. Otros visitaron un hospital que aportaba servicios transfronterizos entre Francia y Bélgica. O sea que es también una oportunidad bastante buena para conocer esa conexión entre regiones y nivel europeo. Hay otra pregunta que me parece bastante interesante, que está haciendo Sofía. Bueno, hay 2. Una de Neil, perdón, que va antes, que es ¿cuáles son las direcciones generales más solicitadas? En mi opinión, y esto yo creo que me lo puede complementar mucho mejor Miguel, yo creo que las más solicitadas también hay que tener en cuenta que no todas tienen las mismas plazas. Es decir, por ejemplo, en la que yo estoy hay 17 plazas. Ahora mismo somos 17. Pero es que, por ejemplo, en DEFCO creo que son 100 becarios. O sea, es una barbaridad. Entonces, obviamente, son más solicitadas, pero también hay otras que son menos solicitadas y que es más difícil entrar. Entonces, yo creo que es un poco lotería. Yo diría que las más solicitadas son DEFCO, que es Desarrollo Internacional, Home, que son Políticas Internas y Migración. NEAR, puede que también, ¿no? NEAR, sí, que son las políticas de neighborhood, de vecindad. Y luego también ahora, porque obviamente viene el Green Deal, y entonces aquí se están poniendo Environment. DGENV, yo creo que es de las más solicitadas junto con Clima. Entonces yo creo que esas, no sé si tú tienes alguna otra, así que creas, Miguel, que a lo mejor es más solicitada. Que me suene, sé que también Employment, empleo y política social, no son muy solicitadas, pero tienen ya en mente su candidato ideal es una persona que tiene mucha experiencia, porque es una DG muy especializada. Por eso es más difícil entrar. Pero sí, no. Diría justamente las mismas, esas. Son las más, sí. Y luego hay otra, bueno, si queréis contestarla vosotros me decís ya. Creo que se llama Sofía, creo que es Sofía, que dice que cómo se solicitan, por ejemplo, para Milán. Haber dicho Milán, pero en realidad está en Parma, que es la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria. Entonces tenéis muchísimas. Tenéis la EFSA, que es esta.
tenéis la EASO, que está en Malta, tenéis millones de agencias. Entonces, eso es simplemente lo que yo os recomendaría. De todos modos, yo creo que os puedo pasar un link, lo busco y os lo pego aquí, con todas las agencias que hay. Dependiendo de si son descentralizadas, de si son centralizadas, que es toda una historia, normalmente tienen procesos internos. Entonces, las agencias tienen un proceso suyo, en unas fechas suyas, a los que podéis solicitar. Entonces, simplemente os metéis en la página web de la propia agencia y vendrá una parte que pone trabaja con nosotros o prácticas o algo así. Entonces, simplemente lo enviáis. Voy a buscar ahora eso y os lo envío. Y no sé, más preguntas así. Las 6 semanas es en todo, en instituciones en general. Todo lo que tenga relación con la Unión Europea, es decir, todo lo que esté financiado directamente, como si dijéramos, bueno, y agencias también descentralizadas también cuentan, aunque no estén financiadas íntegramente, pero todo lo que sea en instituciones o agencias o cuerpos de la Unión Europea son 6 semanas. 6 semanas, es que no hay más. Si a partir de 6 semanas ya no podéis, en ninguna. Y no entiendo muy bien la pregunta, la última, no sé si a lo mejor Miguel o Ale podrían, la última de, digamos que aunque estés ya trabajando en un sector, puedes solicitar otros puestos. En un sector, ¿te refieres dentro de...? Me pongo en una silla, que es que no... ¿De tal? Ah, mira, está Xavi. Problemas técnicos. Sí. No, o sea, tú puedes solicitar un puesto en lo que quieras. Quiero decir, si por ejemplo, voy a ponerme mi ejemplo, yo ahora mismo estoy en la Secretaría General y estoy en el ámbito económico y de gestión de la comisión. Bueno, pues si a mí, por ejemplo, a mí me apetece moverme y veo una oportunidad en la que me pueden llamar para un cast en el Estado de Derecho, que es como mi especialización primigenia, pues yo lo solicito y ya está, y puedo moverme. Sí, sin ningún problema. De hecho, es la gracia. Las instituciones siempre te dicen que te recicles un poco y que si llevas 6 años en una misma unidad o 4 años, te mueven automáticamente un poco y te dicen, ve a otra. Y ya está ahí Xavi. Así que nada. Luego os dejo aquí el link y os ponemos los LinkedIn y nos podéis hacer preguntas privadas si queréis. Genial. Yo también Bueno, dejaré mi LinkedIn por ahí para que podáis preguntarme cualquier cosa. Vale, pues entonces, ya que está Xavi aquí, le damos la bienvenida. Tiene experiencia en la representación de España en la Unión Europea y adelante, Xavi. Bienvenido. Bueno, buenos días a todos. Muchísimas gracias por dejarme participar. Perdonad, tenía unos problemas técnicos. Suerte que vivo con Miguel, somos compis de piso, así que me pongo con su ordenador y arreglado. Entonces, os quería contar hoy un poco mi experiencia en 2 prácticas que he hecho relacionadas con la Unión Europea. Una es en la representación permanente de España en la Unión Europea. Estuve ahí medio año, de marzo de 2019 a julio. Y luego empecé en el Parlamento Europeo como asistente de una eurodiputada en prácticas también. Entonces, os voy a contar un poquito cuáles son las tareas que hacían ambas prácticas, cuál fue el procedimiento para llegar ahí y, bueno, cualquier pregunta, si hay tiempo, si no me lo haces de forma personal luego, encantado de responder para que sea lo más útil posible. Entonces, vamos a ver, vamos a empezar por las primeras. Prácticas en la representación permanente de España en la Unión Europea. Esta REPER es la embajada más importante de España, es la más grande, donde tiene más número de personal, representa los intereses de España ante la Unión Europea en el Consejo, y yo estaba concretamente en la Consejería de Asuntos Parlamentarios. Bueno, pequeño paréntesis para ver cómo llega hasta aquí. Yo tengo 24 años, soy de Zaragoza, hice el doble grado de Derecho y ADE, hice el Erasmus en Lovaina y fue a acabar la carrera y al día siguiente venirme aquí. ¿Cómo se llegan a estas prácticas? El procedimiento por el que yo accedí es distinto al que hay ahora. En el momento en el que yo empecé había un procedimiento propio, esta REPER tenía su correo, tú mandabas el currículum, mandabas tu carta de motivación y ellos te podían contactar directamente, ¿no? Era un vínculo muy directo. Ahora no. Ahora la REPER está dentro de la bolsa de todas las embajadas de España y hay 3 prácticas al año, si no me equivoco, si no alguien que me corrija, porque esto va cambiando, que son de 4 meses, ¿vale? Entonces, en mi caso era a través de la Universidad de Zaragoza, o es ahora a través de la Universidad de Zaragoza, en la que tú tienes una lista, pues la Embajada de España en Washington, en Perú, Mozambique, tienes toda la lista, ¿no? Y tú pones un poco tus preferencias y en función de tu perfil, desde Madrid te seleccionan y te pueden enviar a una o a otra. Yo os digo que en mi caso no fue así, en mi caso fue directamente una relación directa, pero ahora es el procedimiento a través de Madrid. Entonces,
¿cuáles son las tareas que se hacían en la REPER? Que para mí fueron unas prácticas que me encantaron y que un poco han servido de impulso para seguir aquí en Bruselas. Yo estaba en la Consejería de Asuntos Parlamentarios y lo que hacíamos era un poco servíamos de puente entre el Consejo y el Parlamento Europeo. Ya sabéis que la Comisión propone y en el procedimiento de colegislación participan tanto el Parlamento como el Consejo. En el Parlamento están los eurodiputados, en el Consejo están los Estados miembros. Entonces, nosotros hacíamos un poco de puente entre ambas instituciones. En el Departamento de Asuntos Parlamentarios estábamos 5 personas trabajando y lo que hacíamos era básicamente recopilar información y comunicarla. Todos los lunes nos juntábamos y veíamos un poco cuáles iban a ser las reuniones que iban a tener lugar en el Parlamento y en el Consejo. Y hacíamos de puente. O sea, si, por ejemplo, este jueves va a haber un comité de medio ambiente, el miércoles va a haber de industria, el lunes va a haber desarrollo regional. Bueno, pues hablamos con los consejeros y si a alguno le venía bien tener esa información, nosotros íbamos al Parlamento, tomábamos notas y luego hacíamos una especie de informe formal sobre esa reunión y se le pasábamos al consejero. Y lo mismo al revés. Cuando había reuniones en el Consejo sobre el Working Group de Asuntos Generales, íbamos al Consejo y luego esa información que luego a los eurodiputados se la podíamos trasladar de forma que las dos instituciones que están en el proceso de colegislación estuvieran bien informados de qué está pasando en cada una de ellas, ¿no? No solo era tomar notas, o sea, había un procedimiento un poquito previo de investigación. Por ejemplo, si íbamos a tratar, no sé, íbamos mucho a la comisión donde se trataba el tema del Brexit. Pues bueno, había que ir a hacer una pequeña introducción de cómo estaba la situación hasta entonces y a partir de ahí, bueno, pues el Partido Popular Europeo dice que, los socialistas y demócratas dicen que, ALDE, que era el Renew, dice que, y hacíamos una especie de nota. ¿Qué más? Por ejemplo, cuando los eurodiputados hacían preguntas a la comisión, a través de un procedimiento formalizado, nosotros los detectábamos, hacíamos un pequeño resumen y, por ejemplo, si la pregunta es de comercio, pues se la enviamos al de comercio. Si la pregunta pues, es de industria, pues es de industria. De forma que cada uno estuviera bien enterado, ¿no? de qué está pasando. Otras actividades interesantes que hicimos fue, por ejemplo, a mí me tocó en la época electoral, en mayo de 2019, cuando tuvieron lugar las elecciones, pues justo antes de que tuvieran lugar las elecciones, hicimos como un informe con todas las listas de los eurodiputados, un poco cuáles eran los perfiles que tenían cada uno, identificando cuáles son los puestos relevantes en el Parlamento Europeo, pues el presidente de comisión, el coordinador de grupo, y ver en qué medida los españoles podían acceder a puestos de relevancia, ¿no? Y para ayudar, pues dentro de coordinando todo lo posible en aquellos temas que son claves de interés nacional, que están por encima de cualquier tipo de ideología, pues intentar al final que haya el mayor número de españoles posibles o que la presencia española pues no solo tenga una voz importante en el Consejo, sino que en el Parlamento pues se defiendan bien también los intereses. Y yo creo que eso es un poco las tareas que hacíamos. A mí me encantaron, o sea, yo estaba bajo el mando directo, digamos, de una diplomática, la consejera de Asuntos Parlamentarios, una mujer extraordinaria, hice muchos amigos, hice muchas conexiones, ¿no? Tenías la suerte pues, de poder estar en reuniones del Parlamento, en el Consejo, y eso te da pie a tener pues, amistades súper interesantes y bueno, y yo creo que fue una de las cosas claves por las cuales luego entré en el Parlamento, ¿no? Porque que es cuando voy a enlazar ya con las siguientes prácticas. Estas prácticas, antes de seguir a las siguientes, un aspecto negativo que tenían, porque me habéis dicho, y también un poco cosas negativas, ¿no? Es que no eran remuneradas, ¿vale? Esto es una pena. Estas son creo que a partir de 2012 o así dejaron de estar remuneradas todas las prácticas en el Ministerio de Asuntos Exteriores. Ojalá se cambie, ojalá se remunere. Mientras tanto, hay programas de becas. Yo tenía una con mi universidad, que al final me llegaron a cubrir unos pocos meses. Están las de Erasmus Plus, que, por favor, si podéis mover este tema, movedlo, porque a mí, tras decirme que igual sí que me las financiaban, finalmente me dijeron que no, por la siguiente razón, y es que la Embajada de España en la Unión Europea está registrada en España, porque depende del Ministerio de Asuntos Exteriores. Y uno de los requisitos era que para poder hacer unas prácticas subvencionadas por Erasmus Plus,
la asociación de destino, digamos, tiene que estar registrada en ese país de destino. Y como esto estaba registrado en España, a pesar de que físicamente esté aquí en Bélgica, pues no me la podían financiar por ese motivo, ¿no? Y bueno, la verdad es que esto pues, me sorprendió un poco y si podéis mover el tema, porque son cosas que no se entienden y que yo creo que con asociaciones como esta, pues se pueden cambiar, ¿no? Haciendo un poco de presión. Pero bueno, hay que tomárselas como una inversión. Si podéis buscar alguna beca, buscadla. Y si no, pues es una inversión que luego a largo plazo pues te puede retribuir bastante, ¿no? Y bueno, y a mí en mi caso fue yo creo que lo que me habilitó a entrar en el Parlamento Europeo. Y en el Parlamento Europeo hice prácticas como asistente de una eurodiputada. Estas sí que son remuneradas, tienen una remuneración muy parecida a la que son las Schuman o lo que pueden ser unas Blue Book en la comisión. Y bueno, yo creo que el hecho de haber estado en el Consejo, de haber estado en el Parlamento, de conocer un poco cómo funcionan las políticas, los procedimientos legislativos, pues eso me da bastantes puntos para un eurodiputado que entra nuevo, pues que el becario, que el asistente que está de prácticas, pues tenga estos conocimientos, pues yo creo que sumaba bastante, ¿no? En el Parlamento Europeo el trabajo de asistente en prácticas es muy personal. O sea, tú estás trabajando al final para un eurodiputado, eurodiputada, es una persona pública, tiene que tener muchísima confianza en ti. Por eso, a veces este trabajo está un poco restringido. Yo creo que el nivel de confianza que se requiere, el hecho de que una persona pública, pues que tú seas un poco su voz, sus oídos en las reuniones, que hace que algunas delegaciones de ciertos partidos españoles la restrinjan mucho y solo confíen estas tareas a militantes. Hay partidos más tradicionales españoles que solo quieren, ya no solo asistentes fijos, sino incluso asistentes en prácticas, que sean del partido, que sean militantes. En mi caso no es así. Yo en la delegación en la que estuve, la mitad del staff, más o menos, no está afiliada, ¿no? Yo creo que había que todos simpatizábamos y con las ideas básicas de la delegación y había un ambiente chulísimo y gente muy, muy, muy buena. Pero no era necesario, no era un requisito estar afiliado, cosa que en otras delegaciones sí lo es. Como decía, es un trabajo muy personal, ¿no? Hay tareas que son muy chulas y otras que tienen un componente un poco más administrativo. Depende muchísimo este trabajo de la oficina, o sea, no es siempre lo mismo. O sea, yo tengo muchos amigos que están en el Parlamento, que han sido asistentes fijos o en prácticas de eurodiputados, y cada oficina se organiza como quiere. O sea, el eurodiputado tiene su forma de trabajar y yo os puedo contar mi experiencia, pero puede que la experiencia de otros sea completamente diferente. Pero bueno, en mi caso, lo que más me gustaba, pues yo creo que lo que más era un poco la redacción de discursos. Cada vez que nuestra eurodiputada tenía que intervenir en comité o en pleno, pues hay que hacer un trabajo de investigación sobre los temas que se van a tratar y luego reacción, ¿no? Pues vamos a ver, nos dan 2 minutos de intervención. Pues, ¿qué temas queremos sacar? ¿Cómo lo queremos comunicar? ¿Cuál es un poco el programa de nuestro partido? ¿Qué es lo que queremos decir aquí? ¿Cómo lo vamos a transmitir de una forma que motiva, que enganche? Y ese proceso, ¿no?, de redacción a la que a mí me daban responsabilidad, por mucho que luego al final yo hiciera un borrador y eso se pudiera modificar, a mí eso me gustaba mucho, ¿no? Otro tema muy interesante son las reuniones. A los eurodiputados reciben invitaciones de todo el mundo, ¿no? Todo tipo de asociaciones, de grandes empresas que quieren quedar, que saben que tienes una responsabilidad en tal ley, en que estás metida en el proceso legislativo, quieren influir de alguna manera en el desarrollo de esa ley, ¿no? Y yo creo que es importante escuchar a todas las partes, por mucho que luego al final tú tengas tu criterio propio, pero saber que lo que tú estás legislando pues influye en estos agentes principalmente y es importante saber su opinión. Entonces, pues nos venían empresas, nos venían asociaciones, nos venían ONGs y es importante pues quedar con ellos, qué es lo que opinan, tomar nota y bueno, aquí hay mucha interacción, ¿no? Todos los días teníamos reuniones de este tipo. Reuniones también de políticas, o sea, dentro de la delegación, dentro del grupo, los que se debaten los distintos temas, en los que hay veces que las reuniones coinciden. O sea, mi eurodiputada estaba, por ejemplo, en 4 comisiones distintas, hay unas 20 en el Parlamento Europeo. Estaba en desarrollo regional, igualdad de género, industria y medio ambiente. Y hay veces que coincidían en el calendario y entonces era, pues, no puedo ir a todas, Xavi, por favor, ve a tal, Lucía, por favor, ve a tal, y nosotros tomamos nota y luego un poco pues le comentábamos lo que había pasado en la reunión.
sí, yo creo que es, bueno, pues es un poco de redacción, de intervenciones, de investigación sobre temas un poco más complicados. Mi eurodiputada está metida en temas de inteligencia artificial. Entonces, aunque no tuviera que intervenir esa semana, pues siempre es bueno estar actualizando qué van diciendo los principales organismos, que están diciendo, y tener un poco los temas que ya está tratando actualizados. Igual tareas un poco más administrativas, pues son los correos. Sí que, como lo que os decía, ¿no? Que os llegan un montón de correos a los eurodiputados y hay que hacer un poco el primer filtro. Lo suele hacer el que está de prácticas. Y ve pues un poco con qué empresas o con qué otros eurodiputados o con qué gente les interesa quedar o cuáles no tienen nada que ver con lo que estamos trabajando y no les podemos ayudar y por tanto pues bueno, pues vamos contestando o vamos descartando o vamos señalando a la eurodiputada, oye, pues esto es interesante, esto no, y conforme tú vas viendo los correos, lo vas poniendo en la agenda y bueno, pues esto es un poco lo más administrativo que tienes también el aspecto chulo de que te enteras de todo y un poco pues al llegar tantos correos, pues esto es igual lo que más carga. Yo lo que me llevo del Parlamento es muchísimas relaciones, un ambiente buenísimo de poder discutir con los compañeros en las comidas los temas. Hay una cantina en el Parlamento Europeo abajo del todo y ahí pues montamos como debates internos súper interesantes. Súper agradecido, la verdad, por mi experiencia ahí, la recomiendo muchísimo. Yo es que apasionado, yo soy un apasionado de la política y de la Unión Europea y bueno, esto sirve a hacer prácticas, tanto si en un futuro quizá necesiten algún asistente fijo, pues bueno, pues ya me conocen, como para trabajar en el sector privado, sobre todo consultor de asuntos públicos, les interesan muchísimo personas que conocen cómo funcionan los procesos legislativos por dentro, que tienen contactos en este sitio, en el otro, y al final, si quieres acabar en el sector privado, incluso el paso por el Parlamento, yo creo que ayuda muchísimo también. Y bueno, un poco cómo llegar hasta aquí. Ya os he comentado que depende un poco, que no hay un procedimiento fijo como puede ser una Blue Book, como puede ser el Suman, sino que es que aquí es una persona concreta que te coge, ¿no? Y cada diputado tiene asignado un presupuesto y a partir de él puede con cierta libertad hacer con él lo que quiera. Entonces, normalmente las delegaciones tienen como unos asistentes compartidos, recursos comunes, que suelen ser gente de comunicación, de coordinación, administración, o hay algunos especializados por temas, y luego tienen su equipo personal, sus 2, 3 asistentes fijos que trabajan para ellos y están en su propia oficina. Entonces, hay algunos eurodiputados que tienen 3 asistentes fijos, hay algunos, como en mi caso, que tenían 2 más un becario, hay otros que solo tienen 2 sin becario. Esto depende un poco. Estas prácticas son de 5 meses, prorrogables más 4, o sea, pueden ser hasta 9 meses. Y bueno, entonces no se sabe muy bien, porque esto no se anuncia públicamente, ¿no? Cuando un becario acaba y puede dar pie a que otro becario entre. Esto, pues bueno, la gente que está dentro lo conoce bien. Hay veces que, por ejemplo, yo cuando acabé yo, pues pusieron un anuncio en alguna universidad de Madrid, creo que era en ICADE, creo que lo anunciaron bastante, y en algún otro sitio. Y bueno, los correos de los eurodiputados son públicos, están en la página web. Si tú te metes en Europal, das a la pestaña de MEPS, ahí te salen los correos de todo y tú puedes enviar tu correo y normalmente tienen dentro del inbox tienen una carpetita de CVs que los van metiendo ahí. Algunos contestan, otros no, pero bueno, los van guardando y cuando llega el momento, pues es posible que te avisen, ¿no? Siempre es bueno, pues eso, tener a alguien dentro que te pueda ir comentando y que te pueda recomendando, sobre todo, ¿no? Porque cuando tienes una pila de CVs enorme, pues, y necesitas una persona de mucha confianza, el hecho de que alguien que esté dentro te recomiende, pues aparte de tu capacidad, ¿no? Que se presupone que si no la tienes no vas a entrar, creo que es también importante. Y bueno, no sé cómo voy de tiempo, si queréis preguntar algo especial, queréis que hable de algún tema. Sofía, Sí, hemos abierto nuevamente el paso a preguntas y la primera que nos ha llegado es para cualquiera de vosotros que quiera responderla. Es si en el último año de grado se pueden enviar solicitudes a las prácticas sin que se haya terminado aún el grado. Sí, la pregunta es de Lucía.
Lucía, en el caso de comisión, Parlamento, Consejo, al menos por la parte institucional, tienes que tener ese grado ya hecho. O si no, tienes que conseguirlo antes de que comiences las prácticas. O sea que durante el proceso de solicitud puedes estar terminando el grado, pero tienes que poder presentar el certificado antes de empezar las prácticas. Esa es la única condición y la única posibilidad de que ocurra. Si no, no nos van a aceptar. Pero a lo mejor en el caso de asistente de prácticas sea un poco... No, yo creo que no hay una norma establecida para esto, ¿no? O sea, yo creo que cuando entres tienes que estar ya graduado y cuanto más cosas tengas, pues mejor, ¿no? Pero no hay una regla, yo creo, establecida que sea muy estricta en este sentido. No, yo creo que en el momento, si puedo añadir, con que simplemente demuestres que vas a terminar la carrera, yo creo que sirve. Quiero decir, esto ya son cosas como más particulares, pero esto os podéis poner en contacto directamente con la oficina de prácticas, que es el EAC, en el caso de la comisión, y les preguntáis simplemente, mira, esto es mi caso personal, echad la solicitud y luego ya ponéis en contacto con ellos. Pero yo creo que si las prácticas son para después de que ya hayáis tenido el título, no creo que haya mucho problema. Pero sí que es cierto que a lo mejor vuestra universidad deberíais pedirles que os hagan un documento firmado diciendo que habéis aprobado, que vais a pasar, porque luego en la parte de preselección donde vais a cargar vuestros documentos oficiales necesitáis tener un título. Entonces, si no es un título, puede ser una carta firmada por el vicerrector. Pero esto es importante que lo mováis con tiempo, porque si no, no. Y, perdón. Las preguntas para todos. Aquí hay otra pregunta que nos la hace Marta Moreno. Es que si es que ella quería saber si es que Xavi conoce si hay algún límite de veces que se puedan realizar las prácticas en Reper o en alguna embajada española. Fíjate, no lo sé seguro, yo diría que solo puedes hacer unas, pero no estoy seguro, es muy buena pregunta. No lo sé, además como el procedimiento que hice yo entonces no es el mismo que el de ahora, no te sabría decir. No lo sé, Marta, sí, vamos, me puedo intentar informar y te respondo. Mira, y le dice Isabel que es uno. Pues ya está, Isabel, gracias. Solo se puede hacer una vez. Es una porque a mí o sea, ahora además, como solo se puede hacer a través de universidades, antes estaba un poco más abierto y podías enviar la solicitud. Pero a mí ya me dijeron que no porque no está en una universidad española. Entonces, es una, aunque no... Vale. Creo que es interesante, un poco hilando esta pregunta, comentar respecto al Parlamento. Por ejemplo, si tú haces en teoría, si tú haces unas prácticas como asistente directo de una eurodiputada o eurodiputado, como hice yo, luego yo no puedo hacer las Suman o no puedo hacer las Blue Book, porque ya he estado más de 6 semanas trabajando en una institución europea. En cambio, al revés sí que se puede. Tú puedes hacer unas Blue Book o unas Suman y luego estar de prácticas de un eurodiputado. En ese sentido no hay esa restricción. A pregunta de... Bueno, ¿puedo responder, Sofía? Pregunta claro. Blanca. Adelante. ¿Conocías a la eurodiputada antes de ser su asistente en prácticas? No. La respuesta es que no. Como comentaba yo en la Reper, una de nuestras tareas era un poco analizar los perfiles de los eurodiputados españoles que van a entrar. Entonces, yo sí que conocía quién era ella. Digamos, era un perfil que a mí me gustaba mucho. Ella a mí no me conocía. ¿Cómo me llegó a conocer? Bueno, yo hice a mí me llamaron, yo eché mi currículum a la delegación del partido y me dijeron que me tenían en cuenta, que me metían en una especie de pool, que es como yo creo que ahí tenían un montón de candidatos, y a partir de ahí pues hay que intentar, yo creo que tu nombre les llegue de otra forma, ¿no? Y yo creo que tuve varias recomendaciones por gente que conocía. Es importante ir a eventos. Por ejemplo, aquí está Alejandra. Alejandra, me acuerdo que en ese momento además compartíamos casa. Me mandó uno de los eventos que realizaba este partido. Pues por un poco justo antes de las elecciones tenían lugar varias conferencias y yo fui a una fui a varias. Fui a una en particular en la que
la que iba como número 9 en las listas presentaba un poco sus ideas, ¿no? Y luego además al final de esta conferencia se inventó como un pequeño debate formal y más informal al final en el que yo participé. Entonces está bien ir a este tipo de cosas, creo que es súper importante porque ahí te ven, ahí ya te conocen. Yo en ese momento no llevaba mi currículum, pero sí que más adelante contacté con correo y bueno, esto claro tiene la particularidad de que en 2019 se dieron las elecciones y que esto hasta 2024, en teoría no va a volver a suceder. Pero bueno, si hay eventos, si hay actividades, creo que es bueno ir y como un primer contacto, ¿no? Y bueno, y los que están afiliados, pues esos pues tienen un contacto muchísimo más directo. Vale, si alguien más tiene alguna pregunta, nos la puede escribir. Abrimos turno de pregunta o si no, primero damos paso a Fernando. Bueno, nada, yo solo quería daros las gracias a los ponentes como portavoz de la Delegación de Equipo Europa por Cataluña y nada, recordar a todas las participantes de este taller que el plazo para unirse, los que son ya socios de Equipo Europa, ¿no? Por los que no son, que el plazo para unirse empieza en septiembre, así que si estáis interesados os esperamos porque siempre se pueden dar muchas claves y veis que hacemos cosas muy, muy guays. Y nada, espero que os haya servido de ayuda. Muchas gracias a todos, a Sofía, Alejandra, Miguel, Xavi, Isabel. Y nada, por si lo que dijo Sofía, si tenéis alguna pregunta más, pues adelante. Y si no, damos por cerrada esta reunión. Eso sí, si no tenéis más preguntas, lo que podéis hacer es abrir la cámara para hacernos una foto de grupo todos para subirla a las redes. Tiene la pregunta de Irene, ¿no? Para la comisión no tienes que... no es un proceso que vaya solamente por universidades, eso sí que está abierta. La Schumann, la Blue Book, Comité de Regiones, Comité Económico y Social Europeo, todos esos son abiertos a todos, pero supongo que para las REPERs es diferente. Vale. Bueno, solo esperamos que a los que quieran que puedan activar su cámara y si quieren que lo compartamos en las redes, lo hagan ahora para dar por terminada la sesión. Y también si no os importa dejarnos vuestros Instagram y así, bueno, poder compartir con vosotros de la captura que hagamos. Genial, vale. Sí, se anima bastante gente. Aunque, a ver si podemos sacar a todos. Sí. Bueno, tengo el nombre. Lo vamos a tener difícil. Vale. Venga, va. Fer, ¿haces tú la captura? Sí, venga. Listo. Genial. Y no sé, tal vez podemos hacer dos, porque hay como dos... Hay tres. Sí. Listo. Listo. Pues muchas gracias a todos, muchas gracias a los ponentes y muchas gracias a ti, Fernando, por crear esta iniciativa para informarnos a todos. Y muchas gracias a todos los que se conectaron y participaron y por las preguntas. Estaremos haciendo más proyectos que nos parezcan interesantes y os lo comunicaremos para que sigáis con nosotros. Bueno, pues muchas gracias. Muchas gracias a vosotros, chicos. Gracias. Gracias. Buen día. Hasta luego, gracias.